Bienvenidos nuevamente al programa Su Palabra y Mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez y hoy quiero presentarles un programa titulado Toma tu Cruz. Y es el programa número 62, la presentación número 62. Y quisiera comenzar pidiendo la dirección de Dios. Padre Celestial, gracias porque en este día nos das una hermosa oportunidad de abrir tu palabra nuevamente y de encontrar allí hermosas verdades que nos van a afianzar en la verdad principal, que es Cristo Jesús como nuestro único Salvador, suficiente y poderoso, que es capaz de librarnos del pecado y es capaz, Señor, también de prepararnos para su regreso. Gracias, Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu cruz. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estoy leyendo en Lucas 9, comenzando con el versículo 18. Mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos resucitado. Ya Juan el Bautista había muerto, ya algunos decían, este es Juan el Bautista que reapareció, y Elías que también resucitó, o algún otro profeta. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los príncipes, o los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que en el contexto de anunciar su muerte, fue que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A eso va implicando ya la disposición a estar listos a morir con Cristo. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida por causa de mí, éste la salvará. Va en la misma idea que expresé hace un momento. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Es cierto que puede haber la tendencia a avergonzarse de Cristo, pero esa tendencia es más poderosa cuando hay persecución, cuando la vida misma de uno está en peligro. Así que ya vemos que la primera implicación de tomar la cruz es la de estar dispuesto a morir con Cristo si es necesario, a morir por Cristo. Ahora, Romanos 5, del 19 al 21 dice: así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. En realidad todos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de un hombre. Pero ahora usa la palabra muchos allí, y usa también la palabra muchos para decir que serán constituidos justos. En otras palabras, aquellos que todos pueden ser constituidos justos, pero aquellos que ejerzan la fe son los que son constituidos justos. Dice el versículo 20: la ley pues se introdujo para que el pecado abundara. El pecado es evidente en el ser humano, pero cuando hay una ley escrita, cuando hay una ley que especifica cuáles son las prohibiciones y los mandamientos, entonces el que no sigue eso, está claro que está pecando. O sea, el pecado empieza a abundar porque es muy evidente. Pero dice: pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Maravilla de Dios. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ya el pecado reinó para muerte, pero la gracia reina para justicia. Y ahora la misma continuación, pero ya pasando al capítulo 6, comenzando con el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde? Es una pregunta. ¿Será que puesto que el pecado abunda, entonces la gracia sobreabunda? Entonces vamos a perseverar en el pecado para que sobreabunde la gracia, vamos a hacer eso. Pero él dice de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Señor está comparando a través de Pablo el bautismo como que representa la muerte de Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó. Nosotros morimos en el bautismo, simbólicamente, y resucitamos ahora a una vida nueva, así como Cristo resucitó. Versículo 5, si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que está hablando ahí de una semejanza de la muerte de Cristo. El bautismo es semejanza con la muerte de Cristo, pero también semejanza con su resurrección, porque nacemos a una vida nueva, resucitamos a una vida nueva. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado. En otras palabras, nuestro cuerpo pecaminoso sea destruido. Quiere decir que su tendencia al pecado sea destruida, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque eso es lo que no tenemos que hacer, servir al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, es decir, al morir, en la vida esa, en la muerte esa que el bautismo representa, al morir al pecado, esto ya no vamos a servir más al pecado, hemos sido justificados. Tenemos vida ahora, tenemos justicia de Cristo imputada a nosotros. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así que Cristo ya no va a morir más. Así también vosotros considerados, yo quiero subrayar esa palabra, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué dice el apóstol considerados? Bueno, porque todavía vivimos en esta naturaleza pecaminosa. Todavía tenemos esta carne pecaminosa que cuando uno quiere hacer algo, la carne lucha contra eso y a veces uno hace lo que no quiere y lo que quiere hacer no hace, porque la carne está allí con su tendencia pecaminosa, atacándonos y tratando de reinar, y a veces triunfa. Pero por eso dice consideraos. Es una consideración que tenemos que hacer en cada momento para que realmente podamos vivir de acuerdo con esa consideración. No reine, versículo 12, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Dios nos dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal, no lo obedezcas en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que Dios quiere, que ahora que hemos nacido, resucitado con Cristo, que nuestro cuerpo y nuestros miembros sirvan para la justicia, para hacer cosas justas. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Algunas personas aquí llegan a la falsa conclusión de que ya no tenemos que ser obedientes a la ley de Dios. Pero Jesús mismo, Pablo mismo en la introducción de este capítulo lo dijo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pecar para que abunde el pecado en nosotros, para que sobreabunde la gracia? Por supuesto que no, porque ya hemos muerto al pecado. Así que, pero lo que está diciendo ahora, no usamos la ley como un medio de justificación. No decimos, mira qué bueno yo soy, mira cuánto obedecí la ley, sino que por el contrario, nos
acogemos a la gracia de Dios. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No tenemos que depender de la ley para salvarnos, depender de obedecerla, sino que por la gracia de Dios somos salvos y ahora lo que hacemos es obedecer por gracia. Ya por amor, ya porque ¿qué otra cosa vamos a hacer si hemos sido salvados? Ahora debemos ser obedientes a Dios, porque recuerden que somos salvados ¿de qué? Del pecado. ¿Cómo vamos a seguir pecando? ¿Cómo vamos a seguir transgrediendo la ley si hemos sido salvados de ese pecado? Dice el versículo 15 lo aclara. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. Otra vez Pablo dice de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Te vas a someter al pecado? ¿Cómo vas a hacerlo? Entonces vas a ser esclavo del pecado. Ahora dice aquí, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ciertamente lo fuimos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, a esta enseñanza, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Noten, nadie es en este sentido totalmente libre. El que piense que soy libre y no tengo que obedecer la ley de Dios, es siervo del pecado. Pero si ahora no es el siervo del pecado, ahora eres siervo de la justicia. Tienes la libertad en Cristo para ser siervo de la justicia y no caer en el pecado y no ser esclavo del pecado. Dice, ahora hablo como humano por vuestra humana debilidad. En otras palabras, hablo con ilustraciones humanas para que ustedes entiendan, porque este asunto de ser esclavo suena una cosa grotesca. Sin embargo, para que ustedes entiendan la ilustración, tengo que hablarles de esta manera con lenguaje humano claro. Dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Sí, cuando eras esclavo del pecado eras libre de practicar la justicia. Ahora dice, tenéis, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿ven? No se puede quedar en la raya, eso no existe. Si eres libertado del pecado, eres siervo de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, porque es un regalo de Dios. Un regalo que se adquiere por gracia. Es un regalo que se adquiere por gracia y nos hace ahora obedientes, no para ganar la salvación, porque la salvación fue ganada por Cristo. Pero ahora que estamos bajo la gracia de Dios, si seguimos pecando diríamos que somos esclavos del pecado. Por eso, esa teoría de que la ley de Dios fue quitada es una teoría sin sentido. Porque ahora no nos vamos a justificar tratando de obedecer y decir, mira qué justo soy, sino que vamos a razonar que no tenemos fuerza en nosotros mismos, sino que vamos ahora a recibir por gracia la salvación que Dios nos da, y ahora Él nos va a fortalecer con la presencia de su Espíritu Santo. Y no vamos a depender de si un día caemos o no. Si un día caemos, volvemos a levantarnos. Pero ahora somos salvos, y por su gracia y por su amor caemos, pero nos levantamos y nos consideramos muertos, y de esa manera podemos, muertos al pecado, y de esa manera podemos entonces todos los días con ese pensamiento inteligente vivir nuestra vida cristiana en comunión con Dios y dependiendo totalmente de su gracia. El poema dice, toma tu cruz. Así que tomar la cruz no solamente significaba estar listo a morir por Cristo si es necesario ahora mismo, sino también significa estar listo y morir al pecado hoy, para que nosotros podamos tener vida eterna ahora. Y si nos toca morir con Cristo, morimos teniendo vida eterna, y cuando Cristo venga tendremos la inmortalidad. Toma tu cruz y sigue a Cristo.
La cruz de Él es más pesada. Para salvarte, Él la sufrió. Ante su cruz, tu cruz es nada. Mas porque Él quiere que así lo sigas con una cruz sobre tus hombros, para para tornar en casa nueva tu vida en ruinas, montón de escombros, para que dejes que en ti resida la vida nueva que Él te da aquí, para que pongas a funcionar el dulce amor que Él pone en ti. Toma tu cruz día tras día para inmolar sobre la cruz el egoísmo, el vano orgullo y tus tinieblas Él torne en luz. Toma tu cruz, querido hermano, porque Él sufrió la cruz más cruel para sentarte en áureo trono y que tú reines siempre con Él. Ya pronto llega el día feliz en que tu cruz no necesitas, porque la tierra purificada es toda gozo, toda alegría. Mientras Él llega, toma tu cruz para que seas hoy vencedor y por los siglos al universo de Cristo enseñes el dulce amor. Eso es un privilegio que vamos a tener en la patria celestial, enseñar el dulce amor, la redención que obtuvimos por la gracia de Dios. Así que hoy, toma tu cruz. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo hoy? Y hoy, entrégate a Él para que Cristo viva en ti y puedas vivir por fe esa vida nueva que por la gracia de Dios Él te da y tú la recibes por la fe. Y entonces vas a ser un vencedor, vas a tener vida eterna hoy y la promesa y la certeza de la inmortalidad cuando Cristo venga. Y yo te hago este llamado hoy, mi querido amigo, mi querido hermano, no padezcas como esclavo del pecado. Acepta la libertad que Cristo te da y ven a ser su siervo, siervo de la justicia. Vas a vivir una vida justa, una vida en armonía con los principios de Dios, una vida en armonía con la ley de Dios. Te invito a tomar tu cruz y seguirle. Pero, sabes que en esa cruz de Cristo hay gozo, porque no hay gozo más grande que el estar en comunión con Cristo, el tener la presencia de Cristo en tu corazón. Y yo te invito a recibir a Cristo, a tomar su cruz y a recibir ese gozo. Quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias porque en tu amor hoy nos mostraste cosas maravillosas, que nosotros podemos dejar de ser siervos del pecado para ser siervos tuyos y de la justicia, para que la justicia tuya se cumpla en nuestra vida, para que nuestros miembros de nuestro cuerpo ya no sean esclavos del pecado, sino que ya sean instrumentos de justicia. Bendice allí a mi querido oyente, a mi amigo, a mi amiga, y permítele hoy abrir su corazón y entregarse plenamente a ti, sabiendo que aunque debemos llevar la cruz cada día, en esa cruz hay gozo, el gozo de la presencia de Cristo con nosotros. Todo lo pedimos en su nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Quiero invitarte para mañana nuevamente. Por la gracia de Dios, quiero estar vivo mañana y quiero mañana gozarme contigo en otro tema de la palabra de Dios. Y mientras tanto, recuerda este pensamiento: Dios te ama. Dios te ama.